Dios les bendiga, amados hermanos, tengan muy buena noche y gracias por recibirme en sus hogares. Es una gran bendición poder saludarles y poder estar con ustedes esta noche. Quiero hablarles acerca de este tema de labrados a martillo. Y para eso quiero pedirles que me acompañen, amados hermanos, a orar. Acompáñenme a pedir al Señor que nos auxilie con su Espíritu Santo, para que sea su Espíritu Santo hablando a través de mí, y clamemos también por la situación actual que está viviendo nuestra Guatemala y el mundo entero. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor bendito, te alabamos, te adoramos, mi Dios, exaltamos tu nombre, Señor, y estamos muy agradecidos contigo, Padre Santo. Estamos agradecidos por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, porque a pesar de la situación que está viviendo el mundo entero, Señor, a pesar de la situación que está viviendo nuestra bella Guatemala, tú nos has sostenido, tú nos has guardado, nos has protegido. No nos ha hecho falta el alimento diario, Señor, no nos ha hecho falta el techo, el abrigo. Hemos tenido todo lo necesario. Gracias a ti, mi Dios, gracias a ti, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Tú has tenido misericordia de nosotros y has derramado de tu gracia sobreabundante sobre cada uno de nosotros, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias por bendecirnos, y sigue bendiciendo, Señora, a cada uno de tus hijos, a cada uno de aquellos que son fieles, Señor, y a los que tal vez les está costando, Señor, que caen y vuelven a caer. Te pido, Señor, que tú los fortalezcas espiritualmente, que les llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que ellos puedan levantarse, Señor, que tengan ese ánimo, Señor, porque tú eres el que das el querer como el hacer, Señor, y que ellos puedan levantarse y no quedarse tirados, Señor, sino que sigamos adelante, que te busquemos con todo nuestro corazón, Señor amado. Y te suplico, Padre amado, que tú derrames un espíritu de revelación sobre mí y sobre cada uno de tus hijos, Señor. Danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, bendito eres. Amén y amén. Les estaba diciendo que hoy quiero hablar de este tema, labrados a martillo. En la Biblia encontramos algunos instrumentos, algunas cosas que fueron labradas a martillo, que el Señor pidió que se hicieran labradas, que fueran a puro golpe, a puro martillo y cincel, que llegaran a la forma que tenían que tener. Y acá tengo una imagen de cuando están dándole forma al hierro, están dándole forma a la piedra, a la madera. Y cuando hablamos de labrados a martillo, estamos refiriéndonos a darle esa forma, ese tallado, esa figura que debe quedar terminado un objeto. Y como les decía, hay varias cosas, pero una de las cosas que quiero que empecemos a ver esta noche está en el libro de Números, capítulo 10, verso 2. Dice la palabra del Señor, le dice Dios a Moisés: hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo, y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Entonces vemos acá una de las cosas que debe ser labrada a martillo: las trompetas. Dios dice: haz 2 trompetas, las vas a hacer el material plata. ¿Cómo? A puro golpe, a puro martillo. Entonces Moisés comienza a trabajar las trompetas, yo me imagino que Moisés agarró un buen pedazo de plata como una piedra y empezó a darle la forma a puro martillo. Y le dice el Señor: esas trompetas te van a servir, van a tener un propósito. Y el propósito es convocar a que la gente se congregue. Entonces uno de los propósitos para las trompetas es hacerlas sonar para que la gente se congregue.
Y dice para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Entonces, este verso tiene algunas palabras que necesitamos conocerlas, pero dice las trompetas tenían que ser de plata. Esa palabra trompeta viene de la palabra hebrea Hatzotzerá, que significa trompeta, pero dice por su nota penetrante u oscilante. Se puede traducir como bocina, como trompeta, pero óigame bien, aparte de dirigirse específicamente al objeto como una trompeta, también se refiere al trompetero, al que hace sonar la trompeta o hacer sonar la trompeta, al que toca la trompeta. Entonces vemos que cuando dice Dios, le dice a Moisés, hazte 2 trompetas, lo que está diciendo se está refiriendo también a la persona que lo va a tocar. A la persona que va a tocar la trompeta se usa la misma palabra. Y luego tenemos la palabra hebrea kesef, porque las trompetas tenían que ser de plata. Kesef es la palabra que se traduce como plata, y dice que su color es por su color que es pálido, por implicación significa dinero. Entonces cuando dice hazte las trompetas de plata, también esa plata se puede traducir como dinero, como plata, como un precio. Recordemos que a nuestro Señor Jesucristo le pesaron 30 monedas de plata cuando lo entregaron, cuando lo vendieron. Entonces acá vemos que la trompeta tenía que ser de plata. Y que la trompeta puede ser en sí la trompeta, como puede ser el que la toca, el que hace sonar la trompeta. Pero avancemos, dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 4. Hablando un poco de la plata, quiero poner esta base, esta introducción ahorita. Dice, primer libro de Crónicas 29, 4, 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada. Esta es una ofrenda que David está dando para el templo, pero está hablando de plata refinada. Cuando hablamos acá de plata refinada, la plata refinada es la palabra de Dios. Dice, pero dice que dio 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes del templo. Entonces cuando hicieron el templo, el templo allá no era de bloc ni de ladrillo, era de piedras. Y las piedras vamos a hablarlas, primero Dios, las hablamos del viernes. Vamos a hablar de que las piedras también eran talladas, le daban la forma a puro martillo, también labradas a martillo. Y esas piedras iban cubiertas de plata. Dice el Salmo capítulo 12, verso 6: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces nos está diciendo la palabra aquí en el Salmo, está aclarando, está diciendo, cuando hablas de plata estás hablando de la palabra de Dios. Entonces hablamos de que las trompetas tenían que ser de plata. Entonces la trompeta está relacionada con la palabra de Dios. Y la plata refinada es la palabra de nuestro Dios. Entonces ya vamos avanzando. Ahora dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, versos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: y si sobre este fundamento, primera de Corintios, capítulo 3, versos 12 y 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, sobre el fundamento que ya está, ese fundamento sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, si sobre ese fundamento que es Cristo, alguien sobreedifica, alguien edifica oro, y aparece la palabra plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca.
la obra de cada uno será manifiesta. Entonces, cuando uno edifica con plata sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, y uno empieza a edificar y empieza a poner ahí plata y a poner más plata la obra que uno hace, dice, esa obra será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entonces, hermanos, ahora ya vamos aquí avanzando y vemos que ahora la plata es una obra que nosotros como hijos de Dios hacemos. Cuando hacemos una obra, hermanos, cuando nosotros servimos, cuando nosotros limpiamos, hacemos algo para el templo de Dios, para servir a nuestro Dios, hacemos algo para ayudar a alguien se cayó y nosotros vamos y lo levantamos y lo hacemos con amor, con cuidado. Alguien tiene una necesidad y cubrimos esa necesidad. Esa obra que tú haces puede ser oro, puede ser plata, puede ser madera, puede ser hojarasca, pero esa obra que tú haces va a ser probada. Y acá nos está hablando de que esa obra podría ser plata. Y si esa obra es de plata, va a ser probada con fuego. Y entonces nos está hablando de que la plata es probada. Ahora, ¿por qué me desvié con la plata? Porque la trompeta tenía que ser de plata. Y la plata, dijimos, viendo los versos acá, se relaciona con la palabra de Dios. La plata refinada es la palabra de nuestro Dios. Y ahora vemos también que hay obras nuestras que son de plata. Y esas obras o esas buenas obras que nosotros hagamos van a ser probadas. Van a ser probadas con fuego. Entonces, si son obras nuestras, Dios nos va a meter a nosotros. Óyeme bien. Dios nos va a meter a nosotros en una prueba. Nos va a probar. Nos va a meter dentro del fuego para ser probados. Por eso dice la palabra, si es necesario, tendréis que ser afligidos por un poco de tiempo. Tendréis que ser probados. Pero cuando habla de fuego es una prueba que duele, es una prueba que quema. Y Dios nos quiere probar. Dios nos va a probar para ver si la obra que nosotros hicimos en verdad es de plata o solo aparenta ser plata. Si es de plata, al meterla al fuego va a brillar más, va a botar todo aquello que no sirve y va a quedar la plata sola. Entonces vemos que estas son obras que nosotros hacemos a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos buenas obras, las hacemos por el Espíritu. Si las hacemos por el Espíritu, va a ser oro, va a ser plata. Si las hacemos en la carne, va a aparentar ser buena obra, pero cuando sea probada va a ser quemada y desaparece. Entonces, quiero que pasemos otra vez a Números capítulo 10, verso 2, es la siguiente pantalla, dice: hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo. Entonces acá dice, estoy recordándote lo que decía el primer verso que vimos: hazte 2 trompetas. Esas trompetas sirven para dar la voz de Dios, para dar la palabra de Dios, y las harás labradas a martillo. Esto es interesante porque si yo empiezo y digo, aquí tengo algunos nudos, me los voy a quitar, y empiezo a dar los golpes ahí, eso duele. Eso duele. Y ahora ponte tú en el lugar de la trompeta.
tú eres ese material, o tú y yo somos ese material que Dios va a usar para hacer la trompeta. Dios dice: yo quiero tener una trompeta para que hable, para que lleve mi mensaje allá a tal empresa. Y entonces dice: bueno, ¿quién de mis hijos está en esa empresa? Allí está fulano de tal. Lo voy a formar para que lleve mi palabra. Y entonces viene Dios y agarra el martillo y empieza a formarte, empieza a formarme, empieza a formarnos a cada uno de nosotros, empieza a darnos martillazos con el martillo y con el cincel, hasta dar esa forma, hasta que quede como una verdadera trompeta. Ahora, si tú estás siendo formado como una trompeta, estoy seguro que tú estás pasando por algún dolor. Tal vez tú estás pasando por algún dolor y no sabías que Dios te estaba formando como una trompeta. Ahora, ¿cómo sé yo que Dios me está formando como una trompeta? Por lo menos si sabes que Dios te está formando. Si Dios te está formando, estás sintiendo los martillazos, estás sintiendo los cincelazos, estás sintiendo esos golpes duros. Y a veces uno, mi amado hermano, a veces uno se pregunta: ¿yo por qué estoy sufriendo? ¿Y por qué no paro de sufrir? ¿Por qué pare de sufrir? Decían aquellos, ¿verdad? Pero nunca pararon de sufrir. ¿Por qué no dejo de sufrir? ¿Por qué salgo de un problema, lo logro solucionar y ya estoy metido en otro y no puedo dejar de sufrir? ¿Por qué? Hermanos, yo he platicado con gente y hay gente que dice: ¿qué estaré pagando yo? ¿Por qué Dios solo me castiga y me castiga y me castiga? No necesariamente es un castigo, es una formación. Dios te está formando como una trompeta. Y entonces tú vas al trabajo y en el trabajo te tratan mal. Vas al mercado y en el mercado alguien te empuja, te pasa machucando el pie. Y vas a otro lado y algo te sucede y tú dices: ya no aguanto. Y ¿cuánta gente está pasando por enfermedad? Hay gente que está pasando por escasez económica. Hay gente que dice: no tengo para comer. Y entonces cada situación de esas es porque Dios te está formando. No le reclames a Dios que por qué estás sufriendo. Dale gracias a Dios y dile: Señor, gracias porque este dolor que estoy sintiendo, estos golpes que me están dando, es porque tú me estás formando. Y tal vez ya poco falta para que seas una trompeta terminada y que empieces a funcionar como esa trompeta. Entonces Dios le dice a Moisés: hazte 2 trompetas, pero las vas a hacer labradas a martillo, las vas a formar a puro golpe, golpe tras golpe. Te vas a caer y te vas a romper la nariz, pero te vas a levantar, te la limpias y seguís adelante, y más adelante te van a dar otro golpe. Pero es cada martillazo que estás sintiendo, cada golpe que te están dando. No es porque yo me he descuidado de ti, no es porque yo no te esté viendo, no es porque yo no te ame, dice el Señor, sino es porque te estoy formando, es porque yo quiero que seas una hermosa trompeta que me va a servir. Y entonces, ya teniendo esta base, ya sabiendo que la situación que tú estás pasando, que los dolores que estás recibiendo, los golpes bajos, los golpes que te están dando, no son en vano. Cada golpe es porque Dios te está formando. Dios quiere darte esa forma perfecta. Y el Señor dice en su palabra que la obra que Él comenzó no la va a dejar a medias. Él la va a perfeccionar. Él va a trabajar en ti hasta perfeccionarla. Así que no te desanimes. Sigue adelante, sigue dándole gracias al Señor. Sigue siendo fiel, sigue luchando. Sigue, Señor, dile: yo quiero seguir, yo no quiero desmayar, yo quiero terminar esa obra que tú comenzaste en mí. Yo quiero que tú la termines. Y tu palabra dice que tú la vas a perfeccionar. Y el Señor va a perfeccionar esa obra. No importa la situación que estés pasando, no importa el dolor que estés sintiendo.
Hay gente sintiendo dolor por la pérdida de un ser querido. Hay gente sufriendo el dolor porque está enfermo, porque está sufriendo en un hospital donde esté. Yo quiero decirte hoy, el Señor está trabajando en tu vida. El Señor te ama tanto y te está formando, porque Él no se va a conformar así como estás ahorita. Él te ama como estás, pero Él quiere perfeccionarte. Él no te va a dejar abandonado, te va a perfeccionar. Y entonces, ya sabiendo esto, quiero que pasemos a Isaías capítulo 58, verso 1. Este verso como me gusta. Dice la palabra del Señor. Isaías 58, 1 dice: clama a voz en cuello. ¿Qué significa clamar a voz en cuello? Quiere decir que estás usando toda tu fuerza, estás usando toda tu energía para gritar. Estás gritando con fuerza, hasta donde tu garganta ya no da más. Clama a voz en cuello. ¿Quién lo dice? Lo dice nuestro Dios. Clama a voz en cuello. No te detengas, no te distraigas. Sigue gritando, sigue clamando. Pero después dice: alza tu voz como trompeta. Entonces lo que está diciendo el Señor acá es: tu cuello, tu voz es la trompeta. Y quiero que no te detengas. Quiero que grites, que clames. Alza tu voz como trompeta. Entonces el Señor te va a usar a ti como una trompeta. El Señor quiere usarte como una trompeta. Cuando tú hablas, y recuerda, la trompeta tiene que ser de plata, y la plata es la palabra de Dios. Entonces de tu boca tiene que salir palabra de Dios. Tu boca es una trompeta. Tú eres una trompeta, pero de tu boca, de esa trompeta, debe salir palabra de Dios. Hemos estado hablando, la pastora habló la semana pasada y ella hablaba de las palabras, todo tipo de palabras. Y de alguna manera yo también hablé acerca de lo que sale de nuestra boca. Entonces, hoy el Señor te está diciendo: tú eres mi trompeta. Tú eres esa trompeta. Tal vez todavía está algo torcida, golpeada, pero la estoy perfeccionando. Pero tú eres mi trompeta. Clama a voz en cuello. Grita. Pero da mi palabra. No te detengas. Tú eres esa trompeta. Y dice: y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Para qué eres trompeta? Según este verso dice: anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. No vas a ir a predicar allá a tu trabajo o a tu familia. Es que ustedes son unos pecadores, se van a ir al infierno. No, porque el Señor no te llamó a maldecir. El Señor te llamó a bendecir. El Señor te llamó a dar buenas nuevas. Pero tampoco vas a decir: lo que estás haciendo está perfecto, lo que estás haciendo está bonito, y tal vez el otro anda en iniquidad. Nosotros tenemos que hablar las cosas claras. A lo que es pecado le llamamos pecado, porque vendrá gente que a lo bueno le llamarán malo, y a lo malo le llamarán bueno. Eso ya lo estamos viendo. Gente que para cubrir su pecado dice: no, si eso no es malo. ¿Cómo no va a ser malo? Si Dios dice que es pecado, es pecado. Y nosotros tenemos que decir que es pecado y que no es pecado. Entonces dice el Señor: tú eres mi trompeta. Grita, clama, anuncia a mi pueblo su pecado, su rebelión. No te quedes callado. Tú eres esa trompeta. Ahora dice Jeremías capítulo 4 verso 5: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid: tocad trompeta en la tierra. El Señor le está diciendo a Jeremías: mira, ve a anunciarle, ve a decirle a mi pueblo que toque la trompeta.
Entonces yo vengo a decirte lo mismo, porque el Señor ya me habló a mí, el Señor ya me dijo a través de su palabra que tengo que hacer sonar esa trompeta que Dios me dio y que me está formando, me está golpeando, me está dando la forma, es que me está labrando a puro martillo, a puro golpe. Pero aún así, el Señor ya me habló a través de su palabra y dice: no te detengas, sigue clamando, sigue anunciando, sigue hablando de mi palabra. Tú eres una trompeta, pero eres una trompeta de plata. Y eres esa trompeta que va a hablar mi palabra. Así que yo no vengo a hablarte mis palabras, vengo a hablarte la palabra de Dios. Vengo a decirte lo que dice la palabra de Dios. Es a eso me envió el Señor, a predicar su palabra. Y a eso vengo a decirte ahora, que Dios te envió a ti a predicar su palabra. Dios te envió a ti a hablar de su palabra, a no quedarte callado, a no quedarte callada. Habla, grita, pregona, proclama esa palabra del Señor. Y entonces dice: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reunidos. Dios nos va a permitir muy pronto volver a congregarnos. Tú eres una trompeta para congregar a la gente. Tienes que gritar, tienes que decirle: mira, vamos a la iglesia, tal día nos vamos a empezar a reunir, no vayas a faltar. Eso, porque esa es tu función, eso es tu trabajo. Tú tienes que ser esa trompeta que va a sonar para congregar a la gente, para reunirnos todos. Y entonces dice Ezequiel, capítulo 33, verso 7. Ahora el profeta Ezequiel, Dios le habla y le dice: a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Esa palabra se le dijeron a Ezequiel, pero hoy el Señor te la está diciendo a ti. Hoy el Señor te está diciendo: yo te he puesto a ti por centinela. Y tú vas a hablar las palabras de mi boca. Oye primero, oye la palabra que yo te doy y dáselas, advierte a mi pueblo. Diles lo que va a pasar, lo que va a suceder, diles lo que viene. Y Cristo viene. Estamos en tiempos finales. Eso es lo que nosotros tenemos que estar hablando. Tenemos que estarle diciendo a la gente. No nos cansemos de decirle a la gente: Cristo viene pronto, ya el Señor viene. Y por eso no me cansaré de decírtelo a ti, porque a eso me mandó el Señor, a decirte que el Señor ya viene. Y que en medio de estos tiempos todo esto está profetizado. Y apenas es el principio de dolores, no son todavía los dolores de parto. Pero gloria a Dios, porque tú y yo escaparemos de esa hora de la prueba. Tú y yo escaparemos de los dolores de parto, que es en la tribulación. Porque nosotros esperamos irnos con el Señor en el arrebatamiento. Pero entonces está diciendo el Señor, le está diciendo acá, el Señor está diciendo: a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela. Eres centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Ahora, ahí mismo en Ezequiel capítulo 33, el verso 3 dice: y él viere venir, hablando del centinela, si el centinela viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Es que nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que decir lo que viene. Y ahorita viene un tiempo difícil para el mundo, porque Cristo viene y es necesario que todas esas cosas acontezcan. Habrá hambres, pero a su pueblo Dios le proveerá. Vendrá pestes, vendrán enfermedades, pero a nosotros Dios nos protegerá. Es necesario que todo eso acontezca. Entonces tenemos que decirle a la gente: no te preocupes,
Eso ya está escrito, eso así va a ser, eso tiene que pasar, pero a nosotros Dios nos va a salvar, así que arrepentite, entregale tu vida a Cristo. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente: entregale tu vida a Cristo, arrepentite de tus pecados, y que la gente se arrepienta, que la gente se convierta al Señor. Es lo que tenemos que hacer. Entonces dice acá que si el centinela, que eres tú y soy yo, si el centinela ve venir la espada, ve venir la muerte, ve venir la enfermedad, ve venir las plagas, ve venir todo lo que está anunciado en la palabra, tenemos que tocar trompeta. Ay, pastor, pero yo no soy músico, yo no puedo tocar la trompeta. La trompeta es tu boca. Habla la palabra de Dios, proclama la palabra de Dios, anuncia al pueblo anuncia al pueblo su pecado, decía la palabra. No escondas la palabra, háblala, dila. Entonces tú eres esa trompeta, tú eres ese centinela. Y entonces dice: si viere venir el peligro, viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo. Verso 4: y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido. No importa, aquí que no te importe si la gente te escucha o no te escucha, si te cree o no te cree. Tú proclama la palabra, tú proclama la palabra. Y entonces dice: si el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, no te pone atención, no cree a la palabra que Dios está enviando a través de tu boca, y dice: y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido. Su sangre recaerá sobre él, pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Entonces el Señor está diciendo: tú anuncia, tú eres esa trompeta, habla mi palabra, di mi palabra, no te quedes callado. Si te hacen caso, bueno; si no te hacen caso, bueno. Yo me arreglaré con el que escuchó el sonido de la trompeta y no atendió a esa voz. Ahora bien, ¿qué pasa si Dios te está enviando como trompeta? Si Dios te está diciendo: habla mi palabra, dile esto, dile aquello, dile, léele la palabra, dile esto, y tú no lo haces. ¿Qué pasa? Porque si lo haces y la gente no te hace caso, tú eres libre, y Dios va a castigar, va a corregir, dice que su sangre recaerá sobre aquel que escuchó la voz de la trompeta y no se dio por advertido. Ahora bien, dice el verso 6: pero si el centinela ve venir la espada y no toca trompeta. El centinela ve el peligro que hay, el centinela ve que las profecías se están cumpliendo, el centinela ve que la venida de Cristo está cerca, el centinela ve que el fin del mundo se acerca, y no dice nada y se queda callado. Y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos. Él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Los pecadores se van a perder por ser pecadores, por no arrepentirse de su pecado, pero nosotros vamos a llevar la culpa de ellos si nosotros no predicamos, si nosotros no proclamamos, si nosotros no gritamos a voz en cuello, si nosotros no hablamos, no usamos nuestra voz como trompeta. Hoy vengo a decirte que tú eres la trompeta, pero también vengo a decirte, porque es mi deber como trompeta decírtelo: si tú no usas tu boca como trompeta para dar la palabra de Dios, la gente que se pierda se va a perder por su pecado, pero a ti te van a reclamar, a ti te van a cargar la vida de esa persona que se perdió por no haber escuchado, pero no escuchó no porque no le hablaron,
no porque le hablaron, no escuchó, no porque no quiso escuchar, no escuchó porque tú no le hablaste. Y la palabra dice: yo demandaré su sangre de mano del centinela. Ay, pastor, pero yo no soy centinela, yo no soy trompeta. Perdona, pero el Señor te ha puesto como trompeta. Ahí te lo voy a demostrar al rato, pero tú eres una trompeta. Dice Nehemías capítulo 4 verso 18: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces, hay unos que edifican, pero hay otros que tocan la trompeta. Y dice el verso 20: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Había gente que estaba edificando con la espada ceñida en sus lomos, con la espada puesta en la cintura, lista para ser usada, pero ellos estaban edificando, ellos estaban trabajando, ellos estaban reparando la casa, reparando los muros. Ellos ahí tenían su espada y estaban trabajando. Y el que tenía la trompeta estaba junto a Nehemías, estaba atento, estaba viendo todo, era el centinela. Y ahora dice: cuando suena la trompeta es para reunirse. Cuando suena la trompeta para batalla, no tengas miedo, la trompeta ya sonó. Es que la trompeta suena para hablar la palabra, pero también la trompeta se sonaba, aparte para congregarse, también se sonaba para ir a la guerra. Y cuando era momento de ir a la guerra, entonces el centinela tocaba la trompeta, y cuando sonaba la trompeta, la gente, el pueblo de Dios sabía que había que ir a la guerra y se reunían donde estaba el centinela. No tenían miedo porque sabían que Dios pelearía sus batallas. Cuando suena la trompeta, Dios pelea nuestras batallas. Dice el segundo libro de Crónicas capítulo 20 verso 19: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor Dios de Israel. Pero le alabaron, le cantaron, le entonaron alabanzas en voz muy alta. ¿Y qué tiene que ver eso? Que Isaías capítulo 58 verso 1 decía: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y cuando esto dice que cantaban en voz muy alta, estaban usando su boca, su garganta como trompeta. Y entonces cuando ellos cantaron en voz muy alta, dice el verso 22: y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab, del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Es que estábamos hablando que cuando se toca la trompeta, Dios pelea nuestras batallas. Y acá en segundo libro de Crónicas capítulo 20, habían 5 reyes contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Judá. Y Josafat, el rey de Judá, él dijo: bueno, que se levanten todos los sacerdotes. Todos los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Tú eres sacerdote. Tú eres un sacerdote. Así que no tienes escapatoria. Tú eres el que tiene que sonar la trompeta. Entonces Josafat le dijo a todos los sacerdotes que se levantaran y que cantaran al Señor en voz muy alta, que hicieran sonar su trompeta natural. Y cuando ellos tocaron la trompeta, fueron derrotados sus enemigos. ¿Quieres otro ejemplo?
En Jueces capítulo 7, verso 22, en todo, desde el capítulo 6 se empieza a contar la historia de Gedeón. A Gedeón se le aparece un ángel y le dice: valiente guerrero, y le dice: tienes que pelear contra los madianitas, tienes que pelear contra los que te están robando la cosecha, contra tus enemigos, contra los que te tienen oprimido, contra los que te han llevado a la pobreza. Tú vas a pelear y vas a liberar al pueblo de Israel de esta opresión. Y entonces conocemos la historia. Habían 32,000 hombres, pero Dios se los reduce a 300, y Dios le dice: con estos 300 yo te voy a entregar a tus enemigos en tu mano. Con estos 300 yo te voy a dar la victoria, yo voy a pelear por ti. Y entonces en Jueces capítulo 7, verso 22 dice: cuando tocaron las 300 trompetas, Gedeón tenía 300 hombres para la guerra. A cada uno de ellos les dio una trompeta. Y cuando los 300 hicieron sonar sus trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro de sus enemigos, y por todo el campamento y el ejército huyó. Entonces, cuando nosotros sonamos nuestra trompeta, cuando nosotros hablamos lo que Dios nos está diciendo que hablemos, cuando tú hablas lo que Dios te está poniendo a hablarle a alguien, Dios te dice: dile a ese señor, dile a esa mujer, dile a ese joven, dile a ese niño que yo lo amo. Y tú dices: ¿será que se lo digo o no se lo digo? Ya no lo pienses, ve y dile: el Señor dice que te ama. El Señor dice que ya no estés triste, que Él dio su vida por ti. Entonces tú usas tu trompeta. Cuando tú usas tu trompeta, el Señor pelea tus batallas y tus enemigos son derrotados. Ya vimos acá algunos ejemplos. Cuando se toca la trompeta, el enemigo es derrotado sin que nosotros hagamos nada. Solamente tenemos que hacer sonar nuestra trompeta. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 15, dice la palabra del Señor: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y el sonido de trompeta. Entonces ya vimos que la trompeta se usa para ganar las batallas, para ir a la guerra. Cuando vamos a la guerra sonamos. Hay batalla espiritual, sonemos la trompeta. Suena tu trompeta. Cuando tú suenas tu trompeta, ya vimos, ya lo comprobamos, Dios pelea nuestras batallas. Cuando viene peligro, cuando hay peligro de espada, de muerte, de pandemias, de lo que sea, suena tu trompeta y Dios nos libra. Y ahora dice acá: suena tu trompeta para alabar a Dios. Cuando todo esté bien, cuando todo sea bendición, dale gloria a Dios, suena tu trompeta. Por eso la semana pasada hice una cápsula, no sé si todos la vieron. Yo hablé en la cápsula pastoral y pedía que cada uno contara su testimonio. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Suena tu trompeta. Suena tu trompeta. Habla de las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale al mundo, cuéntale a la gente cómo en medio de esta pandemia, cómo en medio de esta situación no te ha faltado el pan, no te ha faltado el techo, no te ha faltado el abrigo. Has tenido de todo. Todo lo que necesitas lo tienes. Estoy seguro que si tú has honrado a Dios, si tú has sido fiel a Dios, no te ha faltado nada. Estoy seguro. Yo te invito a que busques esa cápsula y comentes ahí lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque eso es lo que está diciendo el Señor acá. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Porque tienes alimento, porque tienes techo, porque tienes un trabajo, o porque no tienes trabajo pero tienes comida.
porque no estás trabajando, pero no te ha hecho falta nada, cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Porque acá dice que así David y toda la casa de Israel conducían el arca, estaban gozosos, estaban felices. Y entonces iban con júbilo y con sonido de trompeta. El sonido de la trompeta no debe hacer falta. La trompeta debe sonar cuando hay batalla espiritual. La trompeta debe sonar cuando hay peligro. La trompeta debe sonar cuando hay enemigos que se levantan contra nosotros. La trompeta debe sonar cuando estamos agradecidos con nuestro Dios, cuando estamos gozosos, cuando estamos de fiesta. Miren lo que dice Salmos capítulo 47 verso 5. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. En medio del júbilo debe haber sonido de trompeta. Haz sonar tu trompeta en medio del gozo, en medio de la alegría. No solo cuando hay batalla, suena tu trompeta para darle gracias a Dios, para darle la gloria, la alabanza, el honor, la honra al Señor. El Salmo 81:3 dice: tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Esta era una fiesta que Dios había instituido para el pueblo de Israel. Y entonces el Señor dice: para mis fiestas solemnes, para cuando te congregues solemnemente, suena la trompeta. Hoy es un día de fiesta. No porque el mundo esté celebrando algo. Hoy es un día de fiesta porque estamos congregados, tú en tu casa, los demás hermanos en su casa, pero estamos congregados. Es que eso de congregarse significa ensamblarse, significa formar parte del otro. Entonces nosotros estamos congregados, estamos en una fiesta solemne que le estamos haciendo al Señor. Físicamente estamos regados, estamos lejos, pero espiritualmente estamos congregados y le estamos haciendo una fiesta al Señor. Entonces en medio de la fiesta, toca tu trompeta. En medio de esta fiesta que le estamos dando a nuestro Dios, abre tu boca como trompeta. Entonces ahí tengo una imagen de una trompeta. ¿Por qué puse esa imagen ahí? ¿Te recuerdas de nuestro tema? Labrados a martillo. Labrados a martillo. Vienen los martillazos uno tras otro, uno tras otro. Y entonces puede ser que tú en algún momento hayas dicho: pero yo no soy trompeta, así que los martillazos no son porque me están formando como trompeta. Es más, he oído, diría alguien, he oído que las trompetas son los profetas, y yo no soy profeta. A mí Dios no me habla como le habla a los profetas. A mí Dios no me habla ni por sueños, ni por visiones, ni audiblemente. Yo no tengo ni el don de profecía, ni soy profeta de oficio, ni tengo la unción profética. Déjame decirte algo. Nosotros estamos bajo los 5 ministerios. Estamos bajo esa preciosa unción de los 5 ministerios. Y el hecho de que tú tengas cobertura de este ministerio, significa que estás bajo la unción profética. Y estar bajo la unción profética significa que Dios te puede usar en cualquier momento para dar una palabra profética, una palabra de profecía a alguien. Dios te puede enviar y decirle: dile a fulano tal cosa. Tal vez tú no escuchaste la voz audible, y ya lo vamos a ver. Pero yo quiero decirte, tú estás bajo la unción profética.
Tú estás bajo la unción profética, así que prepárate para recibir los martillazos. Prepárate porque vas a recibir martillazos. El Señor te va a empezar a labrar, a formar, a darte esa forma que Él quiere. Y aunque tú digas, pero yo no soy profeta, a puro martillazo te va a convertir en trompeta. Tú eres trompeta de Dios. Tú eres trompeta de Dios y Dios te está forjando. Dios te está dando esa forma de trompeta. Así que tú eres una trompeta. Tú y yo somos una trompeta de Dios. Somos esa trompeta que Dios está formando. Tal vez todavía está toda torcida, le faltan muchos golpes, o de repente ya eres una trompeta ya muy bonita. Usa tu boca como trompeta. Habla como trompeta. No te detengas. Clama a voz en cuello. Usa tu boca como trompeta de Dios. Entonces, ya viendo esto, si tú y yo somos una trompeta, si tú y yo somos una trompeta, entonces ahora puedes entender por qué tanto problema. ¿Por qué problemas con tu suegra? Problemas con tu cónyuge, problemas con los hijos, problemas con los vecinos. Si tú vives en un cuarto donde a la par vive otro vecino y enfrente otro vecino y atrás otro vecino, y todos se pelean por el baño, todos se pelean que alguien dejó sucio, y tal vez tú limpiaste y al rato te dijeron, es que la fulanita o el fulano ensucia acá la casa y todos vivimos acá, y tienes problemas en tu trabajo, problemas en la casa, problemas en todo lugar. Dios te está formando. Dios te está formando como esa trompeta que Él quiere que seas. Y dice segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2. ¿Recuerdas por qué decimos que tú eres una trompeta? ¿Por qué tú eres una trompeta natural de Dios? Porque la trompeta es tu boca, tu garganta. Y ahora el apóstol Pablo le habla a Timoteo. En 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo que has escuchado de esta trompeta. Lo que has oído de esta trompeta ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo le dice: yo soy una trompeta. Te convertí a ti en una trompeta, por decirlo de esa manera. Te transferí. Así como yo soy una trompeta, te pasé la estafeta a ti para que tú también seas una trompeta. Pero lo que yo hice contigo, tú lo vas a hacer con otros. ¿Sabes lo que el Señor está diciendo acá a través del apóstol Pablo? Tú eres una trompeta, multiplícate en otras trompetas. Tú eres una trompeta, haz que los que están cerca de ti, a los que tú los estás ministrando, a los que tú los estás ayudando, los estás guiando, porque todos al final de cuentas pastoreamos a alguien. Todos al final de cuentas alguien nos sigue. A todos los que a ti te siguen, conviértelos en trompetas. Tú eres una trompeta de Dios. Qué bueno. Dile al que viene atrás de ti, tú también tienes que ser una trompeta. Dile a los que espiritualmente van atrás de ti, ahí en tu casa, dile a los demás, tú también tienes que ser una trompeta. Así como yo soy una trompeta y te metí a ti en el rollo de ser una trompeta, dile a los demás que también sean una trompeta. El apóstol Pablo escribió y dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Eres trompeta entonces o no? Por orden del Señor.
El Señor te está diciendo así. Como tienes una trompeta que te habla, una trompeta que te enseña, tú también enseña a otros. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 2. El Señor le viene diciendo ahí, dice el apóstol Pablo en el verso anterior, te insto a que prediques. Le dice, yo te vengo a decir, te vengo como decir, te vengo a suplicar a que prediques la palabra. ¿Qué le está diciendo? Te vengo a insistir, te insto a que prediques, te insto a que seas una trompeta que suena, que prediques la palabra. El Señor te está diciendo, abre tu boca como trompeta para que la palabra de Dios salga de tu boca. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Eso es lo que tiene que hacer la trompeta. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Entonces tú tienes que prepararte con la palabra de Dios. Tienes que leer, tienes que instruirte para poder instruir a otros, para poder enseñar a otros. Pero Dios acá a través del apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Tienes que ser una trompeta a tiempo y fuera de tiempo. Tienes que ser trompeta, tienes que ser trompeta. Predica, 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 predica. Ahora ya te convenciste que eres una trompeta y que tienes que ser una trompeta. Primera de Corintios capítulo 13 verso 9. Para aquellos que decían, es que yo no soy trompeta porque yo no soy profeta. Los profetas son trompetas y yo no soy trompeta de Dios porque no soy profeta. Dice Primera de Corintios capítulo 13 verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Tú no sabes, eso es lo que está diciendo ahí. Tú no sabes cuándo estás hablando porque conoces lo que estás diciendo y cuándo estás hablando porque estás profetizando. Puede ser que en algún momento tú le dijiste a alguien que Dios le bendiga. Y esa persona se fue y adelantito encontró un su billetito de a 100 quetzales tirado en el suelo. Puede ser que la persona que lo encontró simplemente lo encontró. ¡Ay, qué suerte la que tuve! Puede ser que nunca sepa que encontró ese billete porque tú le dijiste que Dios le bendiga. Porque cuando abriste tu boca profetizaste. Profetizaste bendición para esa persona. Entonces en parte hablamos y en parte profetizamos. Otra versión dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Porque lo que conocemos lo decimos porque así es. Lo que no conocemos lo decimos porque Dios puso esa palabra en nuestra boca, porque nosotros somos esa trompeta que Dios quiere usar. Entonces acá lo que yo estoy viendo es que Dios te está diciendo a ti, tú eres profeta, tú eres trompeta, porque no sabes cuándo estás profetizando y cuándo estás hablando cosas que realmente conoces. Y si estás profetizando, eres una trompeta de Dios. Y si eres esa trompeta que Dios está usando, abre tu boca, abre tu boca. Pero ¿sabes qué? Dios te va a preparar a puro martillo. Dios te va a preparar a puro martillazo, a puro golpe. Entonces ahora cuando estés sintiendo los golpes, no digas que Dios te abandonó,
No digas que Dios ni se da cuenta de tu sufrimiento. Al contrario, Dios está permitiendo cada golpe para formarte, porque Dios te está tallando, Dios te está labrando, labrados a martillo. Y quiero terminar con este verso de 2 de Corintios capítulo 3, versos 2 al 3. Dice el apóstol Pablo: vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Eres una trompeta de Dios aunque no abras tu boca, porque tú eres una carta escrita y toda la gente ve en ti lo que tienes que decir. Conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Imagínate esto, dando los golpes, escribiendo ahí, grabando, pero no en madera, no en bloc, no en concreto, no en piedra. Dios grabando esa carta en tu corazón. Dios escribiendo su palabra en tu corazón, pero a puro martillo y cincel. Entonces, amado hermano, ya no hay dudas de que tú y yo somos trompetas. Ya no hay ninguna duda de que tú y yo somos trompetas. Que la hagas sonar depende de ti. Pero yo te invito a que hagas sonar tu trompeta, porque de lo contrario Dios demandará la palabra que puso en ti y que no dijiste. Jeremías un día dijo: yo ya no voy a decir lo que Dios me está poniendo, yo no voy a hacer trompeta. Dios me está dando palabra para la gente, pero yo voy a cerrar mi trompeta, no voy a hablar, no voy a decir, no voy a hacer sonar la trompeta. Y dice que esa palabra que Dios le dio a Jeremías, y no la decía, se empezó a convertir en fuego dentro de él. Yo te invito a que uses tu trompeta en el nombre de Jesús. Yo cierro mi Biblia y quiero pedirte que inclines tu rostro ahí en tu casa, ahí donde estás sentado, de pie, acostado, ahí en tu casa, en tu trabajo, en el lugar que tú elegiste para escuchar esta transmisión. Yo quiero pedirte que tú te examines en tu corazón si realmente has sido esa trompeta de Dios, o si Dios ha estado dándote palabra y tú no la das. Si Dios ha estado hablándote y te está diciendo: di esto, habla esto, grita esto, proclama esto, y tú no lo estás proclamando. Yo te invito a que a partir de hoy digas: Señor, yo quiero ser esa trompeta. Úsame, Señor, como esa trompeta que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, usa tu trompeta. No calles. Como decía Isaías 58:1, clama a voz en cuello. Clama a voz en cuello. Proclama. No te detengas. Usa tu voz como trompeta. Hoy el Señor te está diciendo: usa tu voz como trompeta. No te quedes callado. Sigue proclamando, sigue hablando, sigue gritando, sigue sonando tu trompeta. Por ningún momento te detengas. Usa tu trompeta en el nombre de Jesús.
Yo quiero invitarte. ¿Habrá alguien que desee reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien que desee recibir a Cristo en su corazón? Tal vez el Señor ha estado dándote golpes y te está dando martillazos y martillazos y martillazos. El Señor hablándote. Y el primer paso que debes dar es reconciliarte. Y tú has estado como que todavía no, es que no estoy listo, es que no estoy preparado. Y el Señor dándote martillazos. La palabra del Señor dice: si oís hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, si hoy el Señor te está hablando a ti, no endurezcas tu corazón. Y di: heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Te invito a que lo hagas. Primera de Juan 1:9 dice: pero fiel es Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy el Señor está dispuesto a perdonarte. Si tú te has reconciliado o has recibido a Cristo en tu corazón, escríbenos, cuéntanos para que podamos orar por ti. En el nombre de Jesús quiero bendecir tu vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.